Bueno, estoy muy contenta porque veo muchas caras conocidas y muchas que no conozco, pero conozco los corazones porque conozco el de mi padre. Entonces, saludos hermanos a todos. Un abrazo grande, grande, grande. Y qué honor poder estar hoy aquí en Domingo de Ramos para hablar sobre este tema que me llegó en inspiración, y también quería saludar, y es un honor también para mí que este mismo día esté también Marco Sorgi. Hola Marco, tengo muchos años que no veo a Marco Sorgi, que creo que sigue viviendo en Venezuela. Él viene por la tarde, más tarde quiero decir, entonces también bendiciones. Hermano, te amo también. Y bueno, saludos a todos los maestros que están aquí con nosotros y que nos vamos turnando la oportunidad que nos ofrece Una Sola Mente y el Instante Santo, esta plataforma maravillosa de Zoom, para que podamos tener clases de un curso de milagros cada día. Gracias, gracias, gracias. Entonces, bueno, me gustaría abrir hoy con una entrega. No digamos ni siquiera que es una meditación, pero sí una entrega. El tema que yo sentí compartir hoy lo llamé obediencia en tiempos de Semana Santa, o Semana Santa en tiempos de obediencia. Para mí lo mismo, ¿no? Entonces quisiera que nos tomáramos una respiración profunda, que cerráramos los ojos, solo para aquietarnos un poquito, y en ese lugar donde estamos todos en silencio podernos encontrar los unos con los otros. Entonces tomamos una respiración profunda para recordar al maestro y llamarlo a este instante, en este domingo de Ramos. Bienvenido, maestro. Gracias por venir a este encuentro, Maestro de Luz, Espíritu Santo, Jesús. Gracias por venir a encontrarte aquí con nosotros, que estamos reunidos en el nombre de la paz, en el nombre de la obediencia a la voluntad de Dios, que es mi perfecta felicidad. Te doy las gracias por esta oportunidad de vernos, de amarnos, de recordarnos. Te doy gracias profundamente. Gracias, gracias. Y en el nombre de mis hermanos y unida a cada uno de ellos, abro mi mente, mi corazón, mi experiencia humana, para que todo lo inundes, para que te cueles por cada rincón de mi ser que creo ser y me reintegres la verdad en mí, la luz en mí. Que se haga hoy tu voluntad, es mi voluntad. Invito a mis hermanos a que elijan esta voluntad hoy. Que se haga tu voluntad en mí, es mi voluntad. Hoy elijo ser absolutamente obediente a lo que se pide de mí. Hoy no tendré miedo. Hoy diré que sí. Gracias, maestro. Gracias. Amén. Y entonces, bendito sea el confinamiento que me permite por primera vez estar aquí reunida con tantos alumnos y estudiantes y maestros de un curso de milagros. Bendito sea. La obediencia ha sido un tema, hermanos, que
que ha estado resonando mucho en mi mente porque vivo en este instante, al igual que todos, este reto de obediencia, pero me voy dando cuenta cómo para mí ya no es un reto, me voy dando cuenta cómo en esa obediencia se despliegan mis alas de libertad más grande que nunca y soy libre para hacer la voluntad de mi Padre. Entonces hoy no es de gratis que sea el Domingo de Ramos. Nunca he sido una gran católica realmente y nunca he leído la Biblia, mas sin embargo hace poco me alcanzó en una contemplación, porque ni siquiera estaba meditando, estaba contemplando, y me alcanzó el recuerdo de una parábola que después una amiga me aclaró que venía de la Biblia, y se la voy a compartir, porque para mí simboliza mm, la obediencia a su máxima expresión, y es la parábola de Abraham, el profeta, que tuvo un hijo a los 100 años, se dice, ¿no? Cuenta la Biblia, tuvo un hijo a los 100 años, y en un momento dado, Abraham escuchó que Dios le hablaba y le decía, ofréceme a tu hijo, inmola a tu hijo, ofrécemelo en sacrificio. Y Abraham cogió al niño, cogió una espada, cogió lo necesario y se dispuso a hacer lo que Dios le pedía sin pestañear. No sabemos qué jornada interna llevaba él, pero él tenía muy claro que la obediencia a Dios por sobre todas las cosas. Y llegó al lugar donde se hacían las ofrendas. Y cuando estuvo listo para clavarle la espada a su hijo en perfecta obediencia a Dios y sin poner en duda los motivos y las razones por las cuales se le estaba pidiendo esto, un ángel cogió su espada y él escuchó la voz de Dios que le decía, no hace falta. Como padre, no hace falta que mates a tu hijo. Era solo una lección de obediencia. Así escuché yo la parábola en mi mente. Era solo una lección de obediencia. Y a partir de ahí, tengo la parábola que me mandaron una copia de la parábola en el celular, pero no la voy a leer porque no somos estudiantes de la Biblia, pero sí nos vamos a quedar con la vibración de la obediencia a aquello que es eternamente santo, aquello que conoce lo que yo desconozco, aquello que me guía y no me obliga, pero si obedezco, la libertad es mi experiencia. Entonces, yo hoy estoy aquí para ser libre contigo, para inspirarte a esa libertad que viene como resultado de obedecer absolutamente a la voluntad de Dios. Por suerte, para nosotros, un curso de milagros dice que es innecesaria la crucifixión de nadie más para aprender a obedecer. Y hoy, no sé si alguno de ustedes recibió un videíto que lo mandó Rino, a mí me lo mandó Rino, un estudiante del curso de milagros, un chico italiano que vive en Barcelona, y era un video donde había un muchacho vestido de Jesús con los pelos largos, vestido igualito que Jesús, y había una banda de música o sea, en la calle, y este Jesús, este personaje disfrazado de Jesús estaba bailando, pero con una felicidad y una alegría, y el subtítulo decía, este año no se crucifica a Jesús. Entonces, me pareció maravilloso la manera jocosa de abordar la obediencia hacia no celebrar la crucifixión de Jesús, aun cuando nosotros tenemos la Semana Santa muy bien expresa en el curso de milagros, pero sí se nos dice, no nos pasemos esta Semana Santa lamentando la crucifixión. Y pareciera que para algunos estar aquí encapsulados, confinados en nuestras casas, en nuestros sitios, pareciera una crucifixión.
pareciera que se nos hubiese amarrado a un lugar donde no queremos estar. ¿Qué pasa cuando aprendemos que la obediencia nos hace libres? Obedecer nada tiene que ver con los efectos físicos, tiene que ver con cómo me siento internamente. Yo puedo estar confinada en mi casa o clavada en una cruz y no estar obedeciendo, puesto que la obediencia solo tiene que ver con mi felicidad. Infinitas lecciones de un curso de milagros hablan de la voluntad de Dios es mi perfecta felicidad. La voluntad de Dios es que haya paz. Y somos tan desobedientes, hermanos. Pero yo decidí no ser desobediente más. Basta de desobedecer a mi Padre. Y estoy en alerta, sin moverme para ningún lado, en el confinamiento del sitio donde yo me encuentro. Estoy alerta de ese ser rebelde que quiere desobedecer la voluntad de Dios, que es mi perfecta felicidad. Y creo que hay una persona que amo muchísimo, como a todos ustedes, pero recientemente me escribió y me recordó mi amor por ella y ella su amor por mí. Y ella hace 3 días perdió a su esposo por el coronavirus. Ambos estudiantes avanzados de un curso de milagros. Y su marido dejó de caminar por este mundo debido al coronavirus hace 2 días o 3, no más. Y entonces yo le mandé un audio que sentí que era Dios hablándole directamente y ella me contestó diciéndome, aparte de muchas cosas, me dijo que ella no estaba triste, que ella se sentía en su primera noche sin el cuerpo físico de su marido, que ella se sentía durmiendo entre 3, entre Jesús, el Espíritu Santo y la vibración amorosa del recuerdo de su compañero. Y que ella sentía, bueno, en fin, me sentí tan honrada, y si estás ahí en ese grupo, en el grupo que están aquí, con el que estamos compartiendo ahorita, que yo creo que sí que estás, quiero darte las gracias por eso, por ser un referente tan importante del final del sacrificio, del final de la crucifixión. Nosotros no tenemos un Dios castigador, nosotros no tenemos un Dios que desea que sufras durante la cuarentena o durante la pandemia. Ni siquiera tenemos un Dios que cree la muerte, pues nuestro Dios es un Dios eterno, infinito. Y estamos abriendo nuestra mente y nuestro corazón para ser obedientes. Para ser obedientes. Pareciera una palabra casi agresiva, la obediencia. Tienes que ser obediente. Y yo he sido de esas personas muy rebeldes, cuando era más joven, muy rebelde. A mí me decían blanco y yo me iba para el negro. Que te sientes y yo me ponía de pie. Esa ha sido mi vida, ¿no? Que te cases, yo no. Que no te cases, entonces me casé. En fin, que esta ha sido mi vida. Y de repente me di con el curso de milagros y las lecciones de amor de su contenido y poco a poco fui entregando mi resistencia a obedecer. Y fui aceptando, pero a corazón abierto, que lo único que me interesa en esta vida es obedecer a la voluntad de Dios, no a la voluntad del ego, a la voluntad de Dios. Y eso implica que las formas en mi entorno cambien. Absolutamente no. No requiero que las formas en el mundo cambien. No requiero salir del confinamiento. No requiero que llegue o se vaya alguien en particular.
Solo se me pide que tome la decisión. Entonces voy a abrir, ya que por ahí sonó alguien, vamos a abrir, si se puede, si me lo permite el grupo, vamos a abrir a una conversación. Si, no sé cómo lo vamos a manejar, si Carlos quiere manejarlo o alguien que levante la mano y comparta, pero yo quiero saber cómo vives tú la obediencia. Si te resuena lo que te estoy compartiendo. Si puedes ver cómo tu libertad está en tu obediencia. Y para mí la Semana Santa y el Domingo de Ramos entiendo, sin ser muy conocedora de la Semana Santa católica, entiendo que la Semana Santa es cuando Jesús llega a Jerusalén, es su llegada y ahí empieza todo el tránsito que termina en la crucifixión. Entonces, para mí Jesús fue mi hermano obediente, que sabiendo, conociendo internamente lo que se le venía encima, obedeció, porque sabía también que su libertad estaba en su obediencia como experiencia interna. Yo sé que es un reto para nosotros como estudiantes del curso de milagros mirar más allá de las tradiciones religiosas. Y para los que vivimos en España, sabemos que, y yo he vivido en Sevilla y en Málaga, que son como las dos celebraciones de la Semana Santa, muy intensas aquí en España, no sé si en otra ciudad, pero la primera Semana Santa que viví fue en Sevilla y me quedé atrapada en el portal de un edificio con hordas de gente y los pasos y la música y el culto al dolor y la gente con las cadenas y los penitentes y yo dije, no, Padre, esto no puede ser la celebración de la vida eterna. Entonces, bueno, poco a poco siento la libertad y la liberación. La libertad y la liberación de la creencia que a través de la crucifixión y del sacrificio estoy haciendo la voluntad de Dios. Carolina, Porque, ay, dime, si hubo sí, una, si quieres abrir el micrófono, vamos a dar paso a los que alcen la manita en la aplicación. La parte de sí, abajo donde dice participantes pueden alzar la manita y les vamos dando, si te parece bien. sí, gracias, por favor, dala tú, porque si yo hablo no para, entonces mejor dala tú. Que teníamos una manita arriba, pero la bajó. No la veo, pero que hable la persona que tú le diste espacio para hablar, claro. Listo, vamos a ver quién alza la manita en la aplicación. No la veo. Bien. Adelante. Bueno, ¿Tengo creo que que hacerlo yo o lo puedes hacer tú? Ah, ya está. Frida Alma. Está. Hola, Frida. bueno, me hizo sentir este tema de la obediencia, ¿no? Al principio me llamó la atención esa palabra en la propuesta, porque no es una palabra que yo, por lo menos desde el estudio del curso de milagros y todo lo que vengo leyendo, se utilice mucho. Entonces dije, acá hay algo nuevo para ver. Y con esa expectativa, si se quiere, entré. Y mientras hablabas, recién sentía que la obediencia nos puede llevar a dos lugares: a ser libres, como nos propones, o a la rebeldía, ¿no? Volver a ese viejo camino de la juventud. Cuán maravilloso es aprender el discernir entre lo uno y lo otro para poder elegir con verdadera gracia. Eso me llegó así como, ¿no? Nos puede llevar a dos lugares. No es que la obediencia por sí misma me haga libre, pero sí me puede servir si yo estoy dispuesta a saber elegir. Eso, no, nada más que eso. Gracias. Gracias. Yo no puedo elegir mi pasado, es imposible. No puedo elegir mi pasado, no hay nada en mi pasado para elegir. Y quizás para profundizar un poco
en esa idea que propongo, que quizás, como tú bien dices, digamos que es de mi libre albedrío y de mi guía interna, ¿no? De cómo yo he practicado un curso de milagros. Cuando hablo de obediencia, me refiero a la voluntad de Dios. Obedecer la voluntad de Dios. Más nada. Obedecer la voluntad de Dios. Entonces, cuando se dice la voluntad de Dios es mi perfecta felicidad y yo no estoy en perfecta felicidad, naturalmente a mí me alcanza la idea de que estoy siendo desobediente. Y voy a leer por aquí, Estrella, acabo de ver que hay mensajes. Obediencia, ajá, gracias, Mirna. Obediencia se refiere a la obediencia de nuestros valores, de nuestra paz, de nuestra felicidad. Hacer caso a nuestro interior, a Dios, a Dios. No tengamos pena de decir adiós, hacer caso a Dios, porque nuestro interior no es interior dentro del cuerpo físico. Es interior, exterior y todo abarcador. Es amorfamente divino. Entonces, hacer caso, y voy a leer lo que dice Estrella. Yo entiendo como obediencia no resistirme o luchar ante lo que ocurre en la vida, sino aceptar y fluir con ella, y eso me da paz. Y como dice Mirna, hago caso a mi interior. Ahora voy a comentar sobre eso. Y Roxy, una nueva manera de vivir la Semana Santa. Ahora la vivo desde el amor pleno, sin sacrificio ni dolor, sino desde la libertad de la verdadera voluntad del Espíritu Santo en mi vida. Para mí parece muy complejo. Gracias a todos por ese chat. Y ahora tú vas abriendo los micrófonos, Carlos. Sí, tenemos dos personitas que ya alzaron la mano cuando tú me digas. Bueno. Déjame cerrar una idea y abres. Muy sencillo, muy simple. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es mi perfecta felicidad, sinónimo de mi perfecta paz, sinónimo de mi perfecta luz. ¿Puedo yo realmente ir en contra de la voluntad de Dios? En mis ilusiones sí, pero en mi realidad no. Entonces, ¿cuándo y cómo recobro yo el poder de mi creación? Solo cuando obedezco a la fuente de toda vida. Y adelante. ¿Quién más quiere comentar? Mónica Clavero, por favor. ¿Mónica? ¿Clavero? Sí, ya. Sí, Mónica. Hola, Mónica. ¿Cómo estás, Carolina? Chévere. Primero quiero decirte que realmente ha sido inspirado el tema. Yo anoche, por primera vez, soy muy ordenada para seguir el curso y por primera vez anoche decidí abrirlo en el lugar que yo necesitaba. ¿Por qué cambié este orden? Porque a mí lo que me atrapó del curso de milagros es volver a la voluntad de mi padre. Ya había tomado demasiadas decisiones sola y volver a seguir su voluntad era como volver a casa. Entonces, esto hace 2 meses, a medida que voy avanzando en el curso, voy viviendo distintas situaciones y ayer particularmente pensé que estaba viviendo la voluntad del Padre, pero decidí hacer algo que después me hizo sentir incómoda y hasta enojada conmigo misma. Así que me fui al capítulo 30, al nuevo comienzo. Y siento que en esto de estar en sintonía con la voluntad de mi Padre, también tiene que ver las decisiones que voy tomando. Y lo he leído esta mañana antes de escucharte a vos, o sea, un ratito antes de que nos conectáramos. Y hay algo nuevo para mí, que dice que además de estar abierta a la voluntad del Padre, cada mañana, para que mi día sea perfecto como yo lo espero, tengo que hacer esta declaración. Hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta. Si no tomo ninguna decisión por mi cuenta, esa es la clase de día que se me considera. Gracias. Así que haberme encontrado con vos es estar en verdad y en voluntad del Padre. Estoy muy feliz. Ay, gracias.
Qué lindo, wow. Mónica, sí, es perfecto. Perfecto, maravilloso. Es que el curso entero está lleno de esa invitación. No se habla de la palabra obediencia, pero se habla de obediencia todo el tiempo. Todo el tiempo. Y antes que le abramos, gracias Mónica, antes que le abramos el micrófono a alguien más, estaba leyendo, yo soy un poquito, yo me dejo conmover, o sea que si se me chorrea así un poquito, tú sabes, el maquillaje, ustedes me perdonan. Entonces, eh, a ver, voy a seguir leyendo un poquito aquí para que no se nos quede el chat. Hoy se me dio la guía de las reglas para tomar decisiones. Fíjate, en el capítulo 30 para Nancy también. Tomar decisiones la uno con la obediencia. Perfecto. ¿Ves, Mónica? Aquí está también Nancy. Estaba fluyendo con eso también hoy. Y Gilberto dice, ¿quién quiera participar? Por favor, aquí son instrucciones. Y aquí, esto fue lo que me llamó la atención cuando lo vi Marta Sánchez. La obediencia me aparta de la arrogancia y me une a la única voluntad real, la de mi Padre. Gracias, gracias, porque arrogancia es una palabra que a mí me gusta usar bastante, me fluye, porque me doy cuenta que cuando no estoy en paz, lo que me define es arrogancia. Si no estoy feliz, lo que me define es arrogancia. No hay otro calificativo que me defina. Arrogancia, pensar que yo puedo cambiar lo que Dios creó perfecto. Y el ego le ha dado tal vuelta a esta idea que te hace sentir arrogante cuando te sientes feliz, agradecido y en paz, aunque se esté cayendo el mundo. Y dices, wow, pero... Y es todo lo contrario, hermano. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, para estar en paz, para estar en felicidad. Y cada vez que no estamos en ello y reconocer con humildad, wow, qué arrogante soy. Creer que yo puedo cambiar la creación divina. Entonces, Carlos, si le quieres dar, ¿hay alguien más que quiera compartir algo? Sí, está Gloria Marín. Ah, hola, Gloria, de Hola, Bucaramanga. sí. Linda, ¿qué más? Hola, hermana. Bueno, mira que también todo es perfecto, ¿no? Estaba todos estos días reconociendo en mí que ha sido para mí la obediencia a la verdad, solamente a la verdad, y ha sido una herramienta para mí para avanzar en el curso, ¿sí? Porque siempre he sido obediente con todo lo del curso, nunca le quito. Yo les digo a que les comparto aquí en Bucaramanga, yo no quito ni un punto, no le discuto ni un punto ni una coma al curso, ¿sí? Porque sé dónde procede de la verdad. Y por ser estudiante de la verdad, yo tengo que obedecer a la verdad. Y siempre que me estaba resistiendo a algo para avanzar en aceptar cualquier cosa del curso, era porque no estaba obedeciendo, ¿sí? Porque estaba rechazando, porque me estaba resistiendo a obedecer la voluntad de mi Padre y de mi hermano Jesús, que me está diciendo, haz esto, haz aquello, no entrega de esto, perdona, bueno. Y entonces siempre me da cuenta, era en la obediencia, ¿sí? En ser obediente a esta guía, a esta herramienta maravillosa del curso que me está llevando de regreso a casa, porque no va a ser evidente si mi propósito está en lo alto, en la paz de Dios, en el amor de Dios, ¿cómo no voy a obedecer esa guía? Gracias, bendiciones a todos, los amo. Para mí la obediencia es una herramienta maravillosa para avanzar, para dar saltos también en el camino. Gracias a Dios. Gracias. Gracias, Gloria. Gracias. Quería ahí ahondar un poco sobre lo que tú dices. Obediencia y avance. Para mí, obediencia y libertad absoluta. Libertad de mis propios pensamientos tóxicos. Libertad de mi ser con ese pequeño, con ese pequeña. Libertad para ser quien soy,
para experimentarme como fui creada. Libertad para eso, y esa libertad solo a través de obedecer. Entonces se me dice una vez y otra vez, puedo ver paz en lugar de lo que veo. ¿Voy a obedecer? ¿O voy a insistir? Sí, bueno, yo puedo estar en paz, pero eso es horrible. Lo que me hizo esa persona es terrible. Y la relación, imagínate, en este confinamiento y las decisiones que están tomando los políticos y no hay máscaras y taca, taca, taca. Y estoy poniendo en duda, estoy intentando cambiar el mundo, estoy juzgando, estoy teniendo adjetivos calificativos en contra y a favor de los eventos del mundo. Cuando se me dice que la paz alcanza la mente que ha dejado de invertir su tiempo en el mundo de las ilusiones, ¿voy a obedecer esa invitación? Dejar de invertir mi tiempo en el mundo de las ilusiones. Eso no significa que deje de respirar o que deje de comer o que no duerma. Significa simplemente que voy a invertir mi tiempo en tomar conciencia de cuándo estoy desobedeciendo a la felicidad que me habla. Voy a invertir tiempo de mi corazón y de mi mente para darme cuenta cuando estoy rechazando a esa voz, para poder entregársela al Espíritu Santo y que el Maestro corrija. ¿Alguien más? ¿Carlos? ¿Hay alguien? No, por ahora nadie más ha alzado la mano. Y en el Bueno. chat tampoco. Bueno. Está todo el mundo muy calladito y muy feliz. Me alegra muchísimo. Adielita, qué sonreída estás. Pero no te oigo la risa. Pon el micrófono, hermana. Qué bueno. Aquí ¿quieres decir algo? Aquí estoy en obediencia. Siempre quiero ser obediente. Yo, bueno, pues no quería decir algo con respecto al tema, pero Jesús lo nombra muy bien ahí en el curso, no como obediencia como tal, sino seguir instrucciones. Este es un manual de instrucciones. Sí, de gracias, gracias. Tal cual como se me indica, él empieza el libro de ejercicios dando las instrucciones y nos garantiza, o sea, solo hazlo, o sea, sigue la instrucción y eso es lo que más nos da dificultad, seguir las instrucciones, porque quiero salirme con la mía, yo quiero hacer mi propio plan de estudio, yo lo quiero hacer a mi manera, ¿será que no, pero pues puedo hacer 5 lecciones diarias porque a ver si termino rápido esto y entonces así me salvo ya? No, la mente es demasiado insidiosa y quiere salirse con la suya, como sea. Y ahí esa invitación que nos hace es de verdad estar atentos, alerta, vigilantes, porque esa es en las primeras lecciones, en las primeras 50, todo el tiempo nos está llamando a eso. Está vigilante en tu mente, vigila tus pensamientos, estate atento, atento. Y bueno, eso es... Yo me doy cuenta con eso, mira, eso que tú estás diciendo, que está clarísimo por qué Jesús no puso la palabra obediencia en el libro, porque es una palabra que es como que, ¡pah!, es una bofetada. Y encima nos dicen, sigue las instrucciones y nos resistimos también. Yo quiero leer un poquito porque como tenemos el capítulo 20, que es tan maravilloso, y nos habla de la Semana Santa. Solo un poquito. Hay algunas partes que yo resalté. Y voy a leerles y les voy a decir dónde está por si quieren remitirse allí. Es el capítulo 20, la sección 1, el párrafo 3, la línea 3. No dejes que caiga en la tentación de la crucifixión, ni que se demore allí. Ayúdale a seguir adelante en paz,
más allá de ella, más allá de la crucifixión, con la luz de su propia inocencia, alumbrando el camino hacia su redención y su liberación. Entonces, aquí se está hablando en una tercera persona, pero lo podemos llevar a nuestra primera persona. Y en oración hacia el Espíritu Santo. Espíritu Santo, te invito y te permito a que me ayudes a que yo no caiga en la tentación de volver a la crucifixión. Ayúdame a seguir en paz más allá de la crucifixión, con la luz de mi propia inocencia, alumbrándome el camino hacia mi redención y hacia mi liberación. Entonces, hay todo un tema con el tema de la Semana Santa, y me encanta que esta plataforma del Instante Santo y un curso de milagros virtual, como están reunidos aquí, estén haciendo esta serie de clases diarias, y también el fin de semana que se van a dedicar al tema de la Semana Santa. Porque la Semana Santa habla de la crucifixión, pero habla también de la resurrección, ¿no? De la resurrección de la mente, en la mente de Cristo, por así decirlo, ¿no? La resurrección en la más absoluta obediencia, donde abandono por completo el intento de dejar de ser quien soy. Abandono completamente mi intención de estar triste, de sentirme sola. Abandono por completo la idea de que está justificado que pelee con mi hermano por cualquier motivo. Abandono todo aquello con lo que me crucifico. Entonces tenemos toda esta semana que el curso dice que es muy poco tiempo, pero podemos usarla en ese sentido. Bueno, por aquí nos está diciendo Gilberto, un hermano mayor merece respeto por su mayor experiencia y obediencia, por su mayor sabiduría. Me imagino que estás citando al curso. Sí, Gilberto nos está recordando lo que estabas leyendo, y tenemos también a alguien que alzó la manita. Margarita. Gracias, Margarita. ¿Quieres abrir tu micrófono? Bueno, la obediencia yo la he estudiado un poco y practicado menos. A mí me gusta que cuando hablo sobre un tema, a pensar en el opuesto. ¿Qué es lo opuesto a la obediencia? La rebeldía. ¿Estoy bien? Sí, señor. La rebeldía. Mi esposa me viene diciendo que soy rebelde. Y bueno, y la obediencia principia en el hogar, en lo cotidiano. Por ejemplo, yo trato mucho a mi esposa y ella menos a mí. La obediencia también es la obediencia a las leyes divinas que gobiernan nuestra vida plena. Por ejemplo, a los alimentos, la obediencia al médico, la obediencia a cosas sencillitas. Si voy manejando, no rebasar los límites, ¿no? La obediencia a pagar los impuestos, la obediencia a atender las leyes que gobiernan mi comunidad. Y desde luego, la suprema obediencia es la que estoy adquiriendo, que cuando estoy rebelde y me dicen que soy rebelde, entonces le pregunto al Espíritu Santo, la obediencia ya a lo que me dice el ser interno. A veces no lo hago, todavía me doy de cabeza, pero verdaderamente obediencia a la suprema voz del Espíritu Santo, que es la que debo recurrir cada momento, cada decisión. Y muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Porque tu nombre no es Margarita, ¿no? Margarita es la esposa. ¿Y el suyo?
Margarita es mi esposa. ¿Y usted? Él es Lisandro, el papá de Sergio Moreno. Ah, Lisandro y Sergio. Ah, bueno. Gracias. Y está nuestro maestro Sergio. Muchísimas gracias. Gracias, Margarita. Es Gracias. fantástico, Lisandro, lo que nos has compartido, porque llamas la atención sobre algo que yo creo que es importante que miremos y también que no nos confundamos, porque vivimos en un mundo de formas que está lleno de instrucciones, ¿no? Desde cómo se pone la lavadora hasta cómo se pagan los impuestos. Entonces, el mundo de la forma ha buscado copiar las instrucciones que nos da Dios a nosotros para confundirnos. Tienes que obedecer esto y parece que la obediencia a las cosas de la forma es eterna. Entonces, a mí me parece y siento, y di una clase hace mucho tiempo sobre eso, todo puede ser usado correctamente. Todo puede tener un propósito santo. Pero todo de la piel hacia adentro, o sea, internamente. Físicamente, tú vas a hacer lo que tú estés llamado a hacer, pero internamente, ¿cómo estás vibrando con eso? Podemos utilizar, y esto lo digo por mi propia práctica, porque como Lisandro, yo me he reconocido muy rebelde yendo en contra de Dios. Yo fui muy nostálgica, fui muy depresiva, fui muy criticona, muy juzgona. Escucha a ver si alguno de estos adjetivos te define a ti también. Yo viví por esos lugares de mi mente, ¿no? Entonces, poco a poco empecé a darme cuenta que eso era desobedecer lo que se me decía, lo que se me pedía. Pero me resultaba muy complejo poder estar en esa vigilancia de la mente y permitir la corrección del Espíritu Santo. Era como que, madre mía, todo el día, ¿cómo voy a llegar a estar corregida? ¿Cómo voy a alcanzar un porcentaje de corrección que me permita a mí experimentarme en la paz de Dios que tanto anhelo? Y la respuesta que recibí internamente es que todo puede ser usado correctamente. Entonces, empecé a practicar la obediencia en todos los ámbitos de mi vida. Lo intenté, ¿no? Es complejo obedecer a todas las leyes del mundo, porque en una parte del mundo hay una ley y en otra parte del mundo hay otra ley. Pero yo, hablando con mi Espíritu Santo, dije, Espíritu Santo, yo quiero aprender a obedecer. Entonces simplemente empecé a obedecer internamente y a darme cuenta cuando aparecía la molestia y la rebeldía, ¿no? En las relaciones, por ejemplo. ¿Cuántas veces nos resistimos rebeldemente a cómo alguien lava los platos? O cómo alguien fríe un huevo y nos parece que está mal. O cómo hace la cama. Cosas tan sencillas como esas te pueden dar señales claves y prácticas de cuán rebelde estás tú y de cómo te resistes a todo. Son pequeñas molestias, pero es que no hay pequeña molestia, no hay un pequeño milagro, se nos dice. No sé si me siguen. Gracias. Alguien me está pidiendo que lea una sección de un capítulo, pero voy a leer un poquito aquí lo que puso María Alejandra, que es un chat largo. Dice, cuando me han pasado cosas en el pasado que me afectaron y me sucedieron, obvio que con Dios acompañándome bajo su voluntad y obvio la mía, ¿cómo hacer para que hoy, cuando las recuerde, no me afecten? Sabiendo que fueron enseñanzas y que las debí vivir. Sé que las debo entregar al Espíritu Santo, pero ¿cómo? Qué interesante pregunta. Sé que las debo entregar al Espíritu Santo pero ¿cómo? Debo entregarlas al Espíritu Santo para que no me sigan afectando. Esta es la clave y me acabas de recordar, María Alejandra, el trabajo del curso de milagros con grupos de mujeres maltratadas. Yo he trabajado con mujeres maltratadas el curso de milagros. Entonces, trabajar con una mujer maltratada, te estoy hablando de una mujer violada por su esposo o golpeada por un hijo, o mujeres que han tenido que salir de su casa y han sido acogidas en un centro de acogida mientras logran
establecer un nuevo sistema de vida y son mujeres con un gran odio, con dramas, con traumas, allí, fresquitos, claros, ¿no? Pero también son mujeres que sienten haberlo perdido todo. Esta fue mi experiencia, esta es mi experiencia, ¿no? Y yo también fui una mujer maltratada, aquí donde me ven, con mi sonrisita, fui una mujer maltratada, fui una mujer violada también. Entonces, ¿cómo vives eso? ¿Cómo hacer para que hoy, cuando recuerde, no me afecte? Y te voy a dar mi testimonio. No te lo voy a contar de los dientes para afuera, te lo voy a dar como testimonio de un estudiante de un curso de milagros que le dedicó su vida a Dios hace mucho tiempo. Yo me di cuenta en un momento de ese tiempo en el que me afectaban las cosas, y esto fue así con el grupo de mujeres maltratadas, que cuando me afectaban las cosas era porque yo todavía quería tener la razón. Yo todavía insistía en que eso era verdad como yo lo había vivido y que eso había estado mal y que ese hermano era un maldito hermano, pero maldito. Y seguía intentando hacer el perdón según el que perdona subido arriba de una silla. ¿Sabes? Te subes arriba de una silla, miras hacia abajo y dices, yo te perdono, pero no olvido. Y aquí la clave está en bajarte de la silla y entregarle tu corazón al Espíritu Santo, completo. Y tu necesidad de justicia, y tu necesidad de tener la razón, y tu necesidad de crucificar al otro. Si eres completamente honesto, si practicas la honestidad radical, y eso es mi práctica, la honestidad radical, que forma parte de mi libro. Ustedes no saben, pero yo escribí un libro, chicos. Se llama La disciplina de la paz. Y el capítulo 4 se llama Honestidad radical. Yo lo llamo radical porque cuando realmente has sufrido un gran trauma, y ese es mi caso, el caso de mucha gente o no, cuando has sufrido un gran trauma, la única manera, como de cualquier otra, es que el Espíritu Santo te cure. No, te tienes que dejar curar. Y voy a invitar a la gente a que vaya por un instante al capítulo 25, porque aquí vamos a responder esa pregunta de María Alejandra completa y absolutamente para que quede clara para todos, para que todos podamos soltar completamente lo que creemos que nos asalta. Capítulo 25, subcapítulo, ya les voy a decir la sección, Padre, ¿cuál era la sección? La justicia de Dios se llama la sección. Un segundito. Jocelyn, ¿cuál era la sección? ¿Te acuerdas? Creo que era la 5. Se lo comenté a ella en estos días. El estado de impecabilidad, tu función especial, la roca de la salvación. La justicia del amor. Aquí está. Esa es la sección 8. Capítulo 25, sección 8. Y ahí nos vamos a ir al párrafo, lo estoy encontrando. Lo estoy encontrando porque esto habla. Voy a tener que buscar en el libro en inglés. Un segundito, chicos. Porque hace poco lo leí en el libro del curso, pero en inglés. Se me fue dónde está. Es el libro, el capítulo 25, el subcapítulo 9. Exacto, aquí está. Gracias a Dios. ¿Dónde está eso? ¿Por qué no lo puedo ver ahora, Padre? Aquí se nos dice, sí, gracias. Párrafo 5. Párrafo 5. El subcapítulo 7. No, 8. La sección 8 del párrafo 25. Y párrafo 5. Párrafo 5, yo estoy en el sitio correcto. Sí. Es el párrafo 5.
Ay, pero será posible. Perdón, es que tengo 2 libros aquí. Ay, perdóname. Es que estoy buscando. Subcapítulo 9, mi amor, perdón. Yo no estoy encontrando porque no está buscando. Es la sección, es el párrafo 5, pero de la sección 9. Se llama La justicia de Dios, en el capítulo 25. Y dice, la forma en que el Espíritu Santo resuelve todo problema es la forma de solventarlo. La forma, es su forma, no la tuya, la del Espíritu Santo. La forma en que el Espíritu Santo resuelve todo problema es la forma de solventarlo, de solventar el problema. ¿Cómo llegas a entregar? ¿Cómo llegas a descubrir el problema? Porque es recurrente, hermana María Alejandra. Si hay un instante en tu pasado o en tu presente que es recurrente, que es un aparente drama o trauma de tu vida y sigue estando, es porque tú quieres que esté, es porque hay algo de eso que te gusta, porque te gusta ser víctima. Perdóname que te sea tan borde, diríamos los que vivimos en España, tan fuerte al decírtelo, pero te hablo como si me hablara a mí misma. Yo me di cuenta que en alguna circunstancia extrema, yo quería perpetuar a la víctima, porque la víctima era inocente, pobrecita, la víctima. Cuando trabajas con mujeres maltratadas que han vivido eso que yo también viví, pero ellas no lo veían en mí. Una de las mujeres me dijo, pero ¿tú qué vas a saber si tú no tienes esta experiencia? Le digo, yo no la tengo, pregúntame si la tengo, porque no te estoy hablando de lo que leí, te estoy hablando de lo que viví y yo te puedo decir que eso solo lo cura el Espíritu Santo cuando estás dispuesta a dejar de ser víctima. Sí, pero es que él o ella o la circunstancia tal, digo, ok, pero tú quieres tener la razón sobre eso, porque cuando tienes la razón, pierdes la libertad. Perpetúas tu victimismo. Entonces aquí es donde está la clave. Pareciera que si te entregas completamente al Espíritu Santo y obedeces a Dios, pareciera que estás dejando de ser leal a alguien que sufrió. Y te voy a decir una cosa, estás dejando de ser leal a alguien que sufrió. El único que sufre aquí es el ego, hermanos. Entonces, estás dejando de ser leal al ego para serle leal al amor. Entonces, esta es mi respuesta para María Alejandra. Gracias porque me ha permitido traer la energía de la sanación que tengo sobre esos casos tan extremos que me tocaron vivir en otra época de mi vida. Jesús y José me dice que lea el capítulo 19, sección 4. Bueno, te lo voy a leer, a lo mejor tú lo quieres escuchar con mi voz y te voy a complacer. Capítulo 19, sección 4, párrafo 11. Es para complementar la respuesta a Alexandra. Ok, listo. Gracias. Aquí está. Hacerle frente al temor a Dios requiere cierta preparación. Solo los cuerdos pueden mirar de frente a la absoluta demencia y a la locura delirante con piedad y compasión. Gracias. Pero sin miedo, pues solo les podría parecer temible si la comparten. Y tú la compartes mientras no contemples a tu hermano con perfecta fe, con perfecto amor y con perfecta ternura. Mientras no lo perdones completamente, tú sigues sin ser perdonado. Sí, es perfecto esto que me has hecho leer, porque es parte de lo que nos dice Jesús en el número 1, en la primera sección del capítulo 20 de la Semana Santa. Jesús dice, pero perdóname, tienes que verme perdonado. Y dice un poquito más de lo que has dicho aquí. Mientras no lo perdones completamente, tú sigues sin ser perdonado. Tienes miedo de Dios porque tienes miedo de tu hermano. Temes a los que no perdonas, y nadie alcanza el amor con el miedo de su lado. Gracias. Entonces, para mí, muchas gracias, Jesús y José, por eso, por haberme pedido que leyera eso. Es todo como un gran rompecabezas que se arma. Yo siento que no hay
frase, palabra del curso que no me lleve a la simpleza de nuestra práctica. Deja que el Espíritu Santo resuelva tu problema como Él sabe resolverlo. Y ahí quedará resuelto. Mientras yo lo quiera resolver, no se resuelve. Entonces, no debo ni siquiera intentarlo. Pero lo que sí se me pide es que me dé cuenta por qué estoy apegada a este problema. ¿Por qué estoy apegada a este recuerdo? ¿Por qué soy tan desobediente y no acepto la paz y la felicidad como mi constante experiencia de mí misma? No lo hago porque he invertido algo en el mundo. He invertido algo en las características que no son las de Dios, sino las del ego. La víctima inocente, el poder autoritario, el tal, y voy a ir buscando, yo te invito porque es la búsqueda que hago yo, ir buscando dentro de mí cuáles son las ideas que van en contra de que yo siga el manual de instrucciones, como lo llamó Adiel. A mí me gusta obediencia porque a mí de vez en cuando me gusta darme una cachetada y decirme, hay que ser obediente, Carolinita, para poder estar en paz. Entonces voy a leer un poquito aquí lo que va diciendo cada quien. Mirna dice, me hizo pensar el esposo de Margarita, lo opuesto a la desobediencia, la rebeldía, el seguir a mi ego. Dios nos invita a ser frágiles, a descubrir nuestra fortaleza en Dios. Frágiles, pero frágiles en el sentido de, es otra palabra. Hay una palabra muy preciosa que usa el curso de milagros para definir eso. Nos invita a no defendernos. Y en la no defensa recuperamos nuestro poder, porque el que no se defiende no es porque sea frágil y no puede, es todo lo contrario, es porque se reconoce poderoso y sabe que no necesita defender aquello que no es verdad. Entonces, Carolina, ¿cómo se relaciona la obediencia con la mansedumbre? Gracias, María Eugenia Mejía. Gracias, María Eugenia. No te veo, pero Dios te bendiga, hermana. ¿Cómo se relaciona la obediencia con la mansedumbre? Para mí son sinónimas la una de la otra. Yo sé que en la Biblia se dice por ahí, los mansos heredarán la tierra. Creo que es eso lo que se dice, ¿no? Y para mí sería, los mansos heredarán el cielo. Y lo vivirán y lo experimentarán. Los mansos son aquellos que no van en contra de la voluntad de Dios. Entonces la mansedumbre es una entrega completa. Aquí está diciendo capítulo 4. No, pero la mansedumbre la voy a, no sé dónde me estás mandando, María Eugenia, pero la mansedumbre la tengo muy fresquita como una de las características de los maestros de Dios, ¿cierto? Como lo son la tolerancia, la honestidad y la mansedumbre. Entonces, representa el fin de la... Todo maestro de Dios tiene que aprender, y bastante pronto en su proceso de formación, que hacer daño borra completamente su función de su conciencia. Entonces, por lo tanto, los maestros de Dios, por lo tanto, son completamente mansos. Fíjate lo que viene a continuación, que pareciera contradictorio, pero es absoluto. Estoy leyendo mansedumbre en el manual del maestro como una de las características de nosotros, de los maestros de Dios. Y dice, los maestros de Dios, por lo tanto, son completamente mansos. Necesitan la fuerza de la mansedumbre. Fíjate, necesitan la fuerza de la mansedumbre, la fuerza de la entrega, ¿no? De la mansedumbre, pues gracias a ella la función de la salvación se vuelve fácil. ¡Qué extraordinaria! La fuerza de la mansedumbre es para mí la fuerza de la obediencia. La fuerza de obedecer a nuestro Dios. Obedecer absolutamente. ¿Y qué es la obediencia? Estar feliz y en paz y entregarle al Espíritu Santo todos los aparentes pensamientos de conflicto.
Esa es la fuerza de la mansedumbre. Los mansos obedecen. ¿A quién? Al amor. ¿A quién? A la paz. ¿A quién? A la felicidad. Y ahí se vuelven fuertes y pueden ejercer su función para salvar. Claro, ¿tú quieres que te salve a alguien que tiene miedo o quieres ser salvado por aquel que está en paz? Es lo que se nos va diciendo, ¿no? Carlos, porfa, interrúmpame cuando alguien quiera hablar. Yo no me ofenderé. Voy a seguir bajando aquí. Nadie ha alzado la mano. Hay una relación entre la obediencia y la voluntad de Dios. La obediencia y la voluntad de Dios. No tengo que hacer nada. Qué maravilla. Sí. ¿Esto quién lo dice? Elida. Elida. Elida o Elida. Elida. No tengo que hacer nada para ser feliz. Fíjate que el ego nos dice, tienes que adelgazar, tienes que comer bien, tienes que hacer deporte, tienes que estar en pareja, parir un hijo, escribir un libro, plantar un árbol, tienes que colaborar con el planeta, recoger el plástico, salvar a las ballenas. Todo eso tienes que hacerlo antes de ser feliz y estar en paz. Antes de hacer la voluntad de Dios, tienes que hacer preparativos exhaustivos. Esto es lo que te dice el ego espiritual, ¿no? Y aquí nuestra hermana Elida ha traído a esta conversación esta idea tan potente que es, no tengo que hacer nada. ¿Para ser feliz? No tengo que hacer nada. Simplemente obedecer, estar, dejar de resistirme. Y eso no es hacer nada. No me tengo que entrenar, no tengo que aprender algo nuevo. No se requiere de mí encender velas e inciensos. No se requiere nada de eso de mí. No tengo que hacer nada para ser quien soy. No tengo que hacer nada para estar feliz. Solo ser feliz. Entonces te doy las gracias por recordarnos eso, porque para mí está muy claro que es así. No tengo que hacer nada. Bueno, ya si nos metemos en el guión, está escrito que está en el capítulo, la lección 158, que se dice, el guión está escrito, este mundo ya acabó, entonces no tienes que hacer nada en la forma para ser lo que ya tú eres. Simplemente cómo te vas a experimentar en este instante. Vas a ser obediente cuando se te dice, sé feliz, está en paz, agradece, disfruta. ¿Vas a obedecer o vas a seguir siendo rebelde, dando justificaciones de por qué no puedes ser feliz, de por qué no puedes estar en paz? Lo que pasa es que yo, a medida que va pasando el tiempo y me voy encontrando con ustedes, maestros de Dios, me doy cuenta que somos tantos, que ya no creemos eso. Que ya no creemos eso, que estamos como mi amiga que perdió a su marido hace 2, 3 días y ella está haciendo la voluntad de Dios, sin distraerse, haciendo la voluntad de Dios, sin mirar hacia los lados, recordando quién es, recordando quién le acompaña y sabiendo que está eternamente unida a ese hermano que aparentemente dejó su cuerpo. Y en esa elección que ella hace, sabe que no es un cuerpo. Entonces, ahí es donde estamos cada vez más de nosotros. Yo lo veo mucho, porque gracias a Dios me voy encontrando con ustedes que me invitan y me doy cuenta que estamos todos ahí. Estrella, gracias a ti por tu compartir también. Hermis dice, gracias por tu testimonio. Amén, gracias. Y dice, estar escuchándote me hizo clic con una situación que viví y hasta en sueños recurrentes. Esto me lo mandó por privado, pero no sé si fue a propósito. Hermis, tú me dices si lo puedo leer. A ver, creo que sí. Bueno, dice que le hizo clic una situación que vivió hasta en sueños recurrentes. Tengo ese recuerdo. Ahora entrego ese episodio a Dios, al Espíritu Santo, para que sea Él quien me sane y me libere. Amén.
El Espíritu Santo es el único que sabe qué hacer con tu problema y entregárselo a Él es resolverlo. No hay otra vuelta. Hay una Gracias. pregunta en Sí. el chat también de Ruth Emil, se nos dice, entonces ir al psicólogo es hacer las cosas a mi manera. ¿Quién lo dice? ¿Quién dice que ir al psicólogo no estaba escrito en tu guión? Entonces te voy a decir una cosa. Esto lo pregunta una chica, ¿no? ¿Qué nombre me dijiste? Ruth Emilce. Ruth. Ruth. Yo no te voy a decir que ir al psicólogo es hacer las cosas a tu manera. Lo único que para mí, como yo lo entiendo, a lo mejor hay algún maestro de Dios que lo entienda de otra manera, pero como yo lo entiendo con toda humildad, te digo que hacer las cosas a mi manera no me señala la forma a mí, me señala la manera interna de hacer las cosas. Es decir, la manera de abordar lo que me ocurre es a mi manera. Yo puedo ver que Adiela está bebiendo una botella verde y yo hacer las cosas a mi manera del ego sería pensar, no le interesa lo que estoy diciendo porque está ahí ella bebiendo. Esa sería una manera de abordarlo. Más otra manera de abordarlo es, tan bella, está bebiendo aquí con todos nosotros para no pararse y no perderse de nada. Entonces, hacer las cosas a mi manera no se refiere a la forma. No nos vayamos a la forma externa de las cosas, porque las formas externas de las cosas ya pasaron, ya sucedieron, fueron escritas. Es como, mira, yo tengo un libro aquí, ¿verdad? Y este libro tiene 10 capítulos. Entonces, Ruth, voy a leer tu capítulo. Está en la página 109. Y Ruth decidió ir al psicólogo y no sé qué y tal cual y no sé qué más. Eso ya está escrito, Ruth, está escrito en tu guión, en el plan altamente individualizado para ti, eso ya fue y ya se terminó el libro. Ahora, cuando yo lo vuelvo a leer, que es como se nos dice que estamos haciendo ahora, volviendo a leer, volviendo a pasar por aquí, yo puedo leer esto sentada en el regazo de mi padre, en perfecta paz, o lo puedo sentar, lo puedo leer, ¡ay, qué barbaridad! Pero ella cómo fue al psicólogo, pero qué loca. Y cargar internamente mi espacio interior con ilusiones, vivirlo a mi manera. Entonces, el que tú vayas o no vayas al psicólogo es irrelevante. Es cómo vas. Vas en paz, vas feliz, sientes que debes hacerlo. Ir al psicólogo es igual que ir al dentista. ¿Cuál es la diferencia? Tienes un dolor y vas. Pero ¿cómo vas? Vas acompañada de Dios, permitiéndole al Espíritu Santo que te muestre que puedes vivir cualquier experiencia en el mundo en su paz, o vas a tu manera justificando un dolor, una ira. A eso me refiero, ¿sí? Carlos, ¿tú me quieres decir algo más o leo más por aquí? No, no hay nada más. Si quieres tú leer, no encontré nada. Silvia Estrella, muy buenos días. Me identifico muchísimo hoy con lo que dices. Me alegro mucho, Silvia. En mi pasado también tuve fuertes experiencias como tú y hasta que no me rendí a la obediencia divina, no pude experimentar la ecuanimidad y la total felicidad en mi vida que hoy me habitan. En una contemplación escuché cómo se me decía, suelta todo y confía. Así que eso hice. Y hoy en día, a mí, aquí y mi ahora, es un gran milagro cada día. Amo tu forma de llegar, cada uno de nosotros desde nuestra propia experiencia. Gracias, 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 gracias. Con toda la honestidad del instante. Gracias. Alguien pregunta por unas páginas. No, bueno, me imagino que alguien mencionó páginas. Gracias. Vulnerabilidad. Gracias. Otra referencia al curso sobre la obediencia de Gilberto. El Dios de la resurrección no exige nada, pues no es su voluntad quitarte nada. No exige obediencia, pues la obediencia implica sumisión.
Gracias. Pero sería muy interesante si Gilberto quiere agarrar el micrófono y decirme su apreciación sobre esto, ¿no? Porque en el capítulo 11, claro, el Dios de la sumisión es el Dios con la D minúscula, ¿no? Y fíjate que viene en este capítulo que se llama el Dios o el ego. Y para nosotros durante un tiempo, la voz que escuchamos es la del ego, es la que escuchamos. ¿Alguien quiere decir algo? Realmente el entendimiento, la comprensión de la obediencia es justamente la obediencia a la sumisión. Así es que resuena en mi mente y en mi corazón. Gracias, Gilberto. Qué bello verte, gracias. Te busqué entre los cuadritos hasta que te vi. Gracias. No, es que estaba sin video. Sí. Bueno, gracias a ti, Carolina. Muchas gracias. Sí, wow, la obediencia a la sumisión. Es perfecto. Estamos obedeciendo a Dios o al ego. Estamos siendo anfitriones de la paz o rehenes del rebelde. El rebelde que quiso fabricar un mundo donde Dios no pudiera entrar. Entonces, este libro tan gigantesco que nosotros tenemos es un manual de instrucciones para aprender a obedecer. Una instrucción sencillita, haz la voluntad de Dios. Más nada. Tienes 365 ejercicios para aprender a hacer la voluntad de Dios y después permitir que eso se extienda a través tuyo. Perdonar, amar. Eva, la mansedumbre en un estado de tranquilidad y quietud para obedecer la voluntad de Dios de ser feliz y estar en paz por encima de todas las cosas. Gracias, Eva de Colombia. Por eso para mí es importante la vigilancia de los pensamientos y decidir instante a instante la paz por encima de lo que va a ocurrir. Gracias. Gracias, Eva. Tú sabes que hay una sección del curso que dice de la vigilancia a la paz. Entonces también quiero llamar tu atención sobre eso, porque pareciera que vamos a vivir eternamente vigilantes y no. Y en estos días, que llevo muchos días haciendo muchas clases online, cosa que es raro para mí, yo no he sido mucho de este medio, pero comienzo a hacerlo y estoy muy agradecida. De la vigilancia a la paz. Entonces te voy a dar un ejemplo nada más, Eva, para compartir contigo y también porque a mí me da felicidad saber esto, ¿no? Conocer que hemos estado, cuando estamos en el ego, es como si estuviéramos en el AM de la radio, la parte que menos nos beneficia de un canal de radio que está siempre en comunicación. Y entonces en AM, que es el ego, empezamos a estudiar el curso de milagros y de vez en cuando tenemos una experiencia en FM. Y volvemos a AM, porque no está la mente entrenada. Hasta que eventualmente hacemos, y en estas circunstancias, cuando estamos en vigilancia todo el tiempo, porque es cuando hay más pensamientos tóxicos, la mente no está entrenada, hay emociones que se disparan, que parece que tú no tienes nada que ver con ellas, sino que tienen vida propia, en fin, estás en AM, sin entrenamiento. En la medida que el entrenamiento empieza a tomarte completamente, a tomarte, haces una transición de la vigilancia a la paz y pasas a FM, a un estado que es natural, digamos que es la mente corregida, pero todavía aquí, en este mundo de la ilusión, en el ámbito de la conciencia, que todavía está dentro de este ámbito en el que parecemos estar. Estás aquí en FM, tienes espacios de paz y de felicidad que son más constantes y de vez en cuando, ¡chup!, saltas a la M, porque alguien te pegó un empujón o te dijo algo que no te gustó, o a lo mejor por algo más importante. Pero sabes que ya no tienes que estar en vigilancia porque ya habitas aquí. Y esto es un regalo que te da el curso de milagros. He visto, conozco muchos hermanos que están aquí, ya no están en la vigilancia, están en la paz, sabiendo que cuando un pensamiento
del ego nos distrae, se ve claramente, no tienes que estar vigilante, se ve como se ve una mosca negra sobre una pared blanca. Es muy obvio porque ahora tu mente está en blanco, porque ahora tu mente está nutrida por el amor de Dios. Entonces confía en que esa transición la estamos haciendo todos, juntos. Por eso es tan importante que estemos en esto unidos, sabiendo que no hay nadie que no pueda, que no hay nadie a quien no le llegue, a todos nos llega. Entonces, Claudia pregunta, volviendo al tema de las mujeres violadas o maltratadas, ¿cómo se debe interpretar la obediencia y mansedumbre? ¿Acaso era algo que les tocaba vivir? Gracias. Claro, te voy a hablar de mí en ese yo tenía 19 años cuando a mí me pasó eso y yo no conocía un curso de milagros. Sí conocía a Jesús, pero no conocía un curso de milagros. Hice mucha terapia, mucha oración, mucho perdón, hasta que me llegó el curso de milagros y solté la experiencia completamente. Yo no busco, y esto lo aprendí con el curso de milagros, no busco respuestas en el pasado. Y cuando alguien me invita al pasado para encontrar una respuesta, yo no acepto esa invitación, porque todas mis respuestas están ahora. El Espíritu Santo me habla ahora. Yo miro hacia atrás y yo soy una mujer, todavía no soy abuela, pero podría, tengo 2 hijos de 29 años, grandes, me he casado varias veces, he emigrado varias veces, me he mudado de país así con toda la familia, mis padres ya no caminan por este mundo. Entonces, digamos que este personaje ha tenido una vida con mucho, con spices, ¿cómo se dice? Con canela, laurel, orégano, comino, con todas las especies que se te puedan ocurrir, ¿sí? Pero a mí, mi pasado no me define. Yo no hago así para saber quién soy. No me interesa, pero sí hago así y digo, ¿cómo me siento? Y si hay algún aspecto de mí que esté adolorido, yo no busco la respuesta ni el origen en el pasado. Yo encuentro esto ahora, como lo siento, y desde aquí voy con toda mi devoción, obediencia y rendición a entregárselo al Espíritu Santo. Entonces, yo te invitaría, Claudia, que a esto, a mí me ha funcionado. Y en los primeros ejercicios del curso de milagros hay unos cuantos que dicen, solo veo el pasado. Basta, no mires al pasado. El ego te va a decir, tú eres el resultado de tu pasado. Y a mí el Espíritu Santo me dijo que yo y todos nosotros somos el resultado de este momento presente, donde decido recordar a Dios. Si eso me tomó 20 años de estudio, bueno, ahí se quedaron. Pero hoy lo decidí, no lo decidí hace 20 años, lo decidí hoy. Entonces es este el momento. Y yo te voy a decir, en mi experiencia trabajando con mujeres maltratadas, no les interesa el pasado. Quieren sentirse bien ya. Por eso es muy fácil, y esto me sorprendió, porque me pasó igual en grupos, he trabajado con hombres en centros de rehabilitación, 60 hombres solos, por ejemplo, o en cárceles para jóvenes transgresores. Y me sorprendió la disposición a perdonarse ya, a estar bien ahora. Y me di cuenta que había tanto dolor que era inaguantable. Entonces la invitación a este momento se aceptaba y el milagro ocurría mucho más rápido. Esa fue mi experiencia con comunidades, digamos, afectadas, ¿no? Por dramas personales. Entonces, gracias, Margarita. Roxy, gracias. Nadie alcanza el amor con el miedo a su lado. Gracias, Ruth. Amén. Y Roxy, gracias por eso también. Liliana, gracias, 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 gracias. Gilberto volvió a poner, mis hermanos me llevan a recordar esta lección. Lo único que veo es la mansedumbre de la creación. Bello. Lo único que veo es la mansedumbre de la creación.
Y entonces ahí nos hacemos verdaderamente serviciales, verdaderamente útiles. Queremos estar aquí, presentes, liberarnos del pasado, dice Eliana, liberarnos del pasado para poder ser felices y vivir aquí, en este momento presente. Gracias. Gracias Carolina. Muchas gracias. Tú sabes que yo no sé qué hora es, entonces si ya se terminó mi tiempo me tienes que decir porque no tengo hora por ningún lado. Ay, mira, Sí. 6:30. Ah, estamos bien. Estamos justo en la hora. Gracias, Padre, por manejar los horarios que nos tocan. Voy a leerles solo una lección que llevo como 2 semanas con esa lección y se las voy a dejar a todos. Se las voy a leer yo como un regalo porque, bueno, a mí me encanta que me lean. Entonces, deduzco que a los demás también les gusta. Pero les voy a decir qué lección es. Y es la lección 245. Simplemente para ser obedientes. Y espero que quieras ser obedientes. Y que esa palabra grotesca que no está en el curso de milagros, porque yo la busqué y no está, cuando la escuches te acuerdes de que sí podemos serlo. Entonces, voy a leer esa lección, 245. Y con esto termino. Tu paz está conmigo, Padre, estoy a salvo. Tu paz me rodea, Padre. Donde quiera que voy, tu paz me acompaña y derrama su luz sobre todo aquel con quien me encuentro. Se la llevo al que se encuentra desolado, al que se siente solo y al que tiene miedo. Se la ofrezco a los que sufren, a los que se lamentan de una pérdida, así como a los que creen ser infelices y haber perdido toda esperanza. Envíamelos, Padre. Permíteme ser el portador de tu paz, pues quiero salvar a tu Hijo tal como dispone tu voluntad para poder llegar a reconocer mi ser. Y así caminamos en paz, transmitiendo al mundo entero el mensaje que hemos recibido. Y de esta manera oímos por fin la voz que habla por Dios, la cual nos habla según nosotros predicamos la palabra de Dios, cuyo amor reconocemos, puesto que compartimos con todos la palabra que Él nos dio. Y somos obedientes, Padre. Así lo hemos decidido